no recibimos solamente a la hija del pastor, sino que recibimos a Valeria Morales, que hace de todo un poco. ¡Qué presentación que me hiciste, Samuel! Hola a todos, es bueno verlos, bueno estar acá compartiendo con ustedes. Bueno, cuando Samuel me escribió para pedirme, mandó un audio, me acuerdo, para que dé una charla, lo primero que pensé fue, porque mi papá me dijo cuando fui a Uruguay, que tenía que predicar, y yo se la pasé, y no lo hice. Ahora dije, cuando me escuche predicar para los jóvenes, me va a decir que le debo la prédica en la iglesia. Y los que no me conocen, bueno, soy Valeria, la hija del medio de Alcides y Claudia, vivo en Suecia con mi esposo y con mis 2 hijas, y bueno, yo fui invitada a traer la palabra con ustedes, así que ya para ir empezando, no voy a leer un versículo ni un capítulo específico, sino que quiero hablar acerca de un joven de la Biblia que impactó. Un joven que muchos de nosotros conocemos, un joven que hemos leído miles de veces, hemos escuchado hablar miles de veces, hemos pintado sus dibujitos en la escuela bíblica miles de veces, y hoy vamos a hablar de la historia de José. Y el devocional del día de hoy se llama Un sueño, un impacto. Y más al final del devocional lo van a entender por qué. Cuando vamos leyendo el libro de Génesis, del capítulo 37 en adelante, empezamos a leer la historia de José, de este joven de 17 años que era el mimado de su padre, el preferido de su padre, el amado de su padre, con 10 hermanos mayores, y que este joven, nos cuenta la Biblia, con 17 años tuvo un sueño. El sueño que él estaba en el campo atando manojos con sus hermanos, y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. Y luego tuvo otro sueño, que era que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Me impactó ver que este joven con 17 años, él había recibido estos sueños de parte de Dios. Así que yo me puedo imaginar, imagínense usted, 17 años, había estado re feliz de los sueños que tenía y habría salido corriendo a contarle a sus hermanos y a sus padres el sueño que había tenido, porque él había entendido que era un llamado que Dios le estaba dando. Cuando José sale afuera y les cuenta a ellos el sueño, lo que recibe es rechazo, recibe burlas, recibe odio, recibe reacciones de parte de sus seres más queridos en contra de lo que él estaba contando. Y muchas veces nosotros como jóvenes, cuando tenemos un sueño, un llamado de parte de Dios, esto genera muchas veces a nuestro alrededor rechazo, genera diferentes sentimientos que tal vez nos hacen dudar de nuestro llamado, genera en nosotros eso de pensar de que si es de Dios o no es de Dios. Muchas veces salimos y contamos contentos el sueño que recibimos de Dios, el llamado que tenemos de parte de Dios, y de repente eso hace que la gente, aún la gente más cercana tal vez a nosotros, pueda alejarse de nosotros, pueda decir que estamos locos, pueda decir que estamos devariando, que estamos agrandados, que nos creemos más que el resto de repente. La Biblia nos cuenta que los hermanos de José se burlaban de él, le decían que estaba loco, que era agrandado, y comenzó un sentimiento por parte de los hermanos hacia José cada vez mayor. El odio que le tenían por este llamado que él había tenido era cada vez mayor, a tal punto de que la Biblia nos sigue contando más adelante de que quisieron matarlo, lo tiraron a una cisterna, lo vendieron y fue como esclavo a Egipto. Todo esto él tuvo que pasar simplemente por haberse animado a salir y contarle a su familia y a sus seres más queridos el sueño y el llamado que Dios le había puesto en su vida. Pero esto no era todo. La vida de José siguió más adelante, pero en ese momento yo me puedo imaginar a este joven de 17 años, imagínense ustedes si nosotros tuviéramos que pasar como jóvenes por alguna de estas situaciones parecidas, que tus propios hermanos te odien tanto al punto de querer matarte, que tu propia familia, que tu propia sangre no entienda el llamado que Dios te dio y que simplemente te avergüencen, te tiren a un costado y quieran matarte y quieran deshacerte de ti lo más pronto posible. Pero la diferencia que estuvo en este joven que llegó a impactar fue que más allá de toda esa carga emocional que él tenía, de todo eso que él había vivido, nada lo había apartado del llamado que Dios tenía con él, porque él sabía el sueño que él había tenido, él sabía que Dios lo había llamado, que Dios lo había escogido, él sabía que ese sueño era real, así que José sabía que si él se mantenía bajo el llamado y bajo el sueño que Dios le había dado, Dios lo iba a cumplir, porque él le creyó a Dios. Así que la vida de José siguió, él fue vendido como esclavo a Egipto, luego fue metido preso a causa de la esposa de Potifar,
pero sin embargo la Biblia siempre nos dice que la bendición de Dios siempre estuvo con José, más allá de que él había sido tirado a una cisterna, había sido vendido como esclavo. La Biblia nos dice que él halló gracia ante los ojos de su amo, a tal punto de que el amo puso todo a disposición de él. Luego, cuando él fue metido preso, él halló gracia ante los ojos del guardia, porque él confiaba y él sabía que Dios lo había escogido y la bendición de Dios estaba con José. Más allá de todo lo que él había pasado, de todo lo que él había vivido, de toda esa carga emocional que él tenía, de haber sufrido siendo tan joven, todo lo que sufrió simplemente por haberle creído a Dios en el sueño que él le había dado, todo eso, a pesar de todo eso, la bendición de Dios siempre, siempre estuvo con José. Y muchas veces nosotros cuando tenemos sueños, cuando tenemos llamados y dudamos muchas veces tal vez de si es de Dios o no es de Dios, o muchas veces pasamos por esos momentos de que la gente se burla, de que la gente se ríe, o que tal vez nos digan que ¿qué te va a llamar Dios a vos? Y mirá de dónde saliste, mirá lo que sos, mirá lo que hiciste. Pero muchas veces tenemos en nosotros ese sueño que Dios en algún momento nos dio, ese llamado que Dios nos dio, que solamente tú y yo lo sabemos. Yo no sé cuál es el llamado que Dios te dio a ti. Yo no sé qué es lo que Dios puso en tu corazón, si es predicar a la gente, si es danzar, si es adorar, si es, sea lo que sea que Dios te haya llamado. Muchas veces todo eso que pasamos en el medio nos hace dudar, pero si tú estás seguro, si estamos seguros realmente del llamado que Dios nos dio, nada va a impedir que ese propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. La Biblia más adelante nos sigue contando de la historia de José. Y este joven, cuando tenía 30 años, que él fue liberado de la cárcel y le interpretó los sueños a Faraón. Cuando tenía 30 años, él fue nombrado como gobernador de Egipto. Es decir, miren todos los años que había pasado, prácticamente pasando súper mal todos los años, desde que tenía 17 y tuvo el primer sueño, hasta que tenía 30 años y había sido nombrado gobernador de Egipto. Este hombre había pasado todos esos años prácticamente sufriendo. Después de esos 30 años que él tenía, cuando lo nombraron, la Biblia nos cuenta que vinieron 7 años de abundancia y luego venía la escasez a Egipto. O es decir, que podrían haber pasado aproximadamente 10 años más hasta que él vuelve a encontrarse con sus hermanos y con su familia. Y no es sino hasta ese momento que él entiende el propósito del sueño que él había tenido. Y él le dice a sus hermanos, no os entristezcáis, porque no estoy acá porque ustedes me vendieron, sino que Dios me trajo a Egipto para preservación de vida. No fue hasta ese momento, sino que él había entendido que el sueño que había tenido, que el llamado que Dios le había hecho, era para ese momento, para preservación de vida. Yo no sé qué es lo que vamos a tener que pasar nosotros para cumplir el sueño y el llamado que Dios puso en nosotros. No sé cuánto vamos a tener que soportar. Obviamente que no vamos a ser vendidos como esclavos, que no vamos a pasar las mismas cosas que pasó José, porque son épocas diferentes, pero sí vamos a tener que pasar diferentes situaciones que Dios va a tener que poner en nuestro camino y acomodar para llevarnos al lugar que necesitamos estar para que Él cumpla el llamado y el sueño que nosotros tenemos en nuestras vidas. El mundo necesita hoy de jóvenes, de una joven y de un joven que se anime a confiar y a creer y a abrazar ese sueño que Dios nos dio, porque Dios nos dio un sueño y nos dio un llamado. Y es momento que nos abracemos con todas nuestras fuerzas a ese sueño y a ese llamado y que confiemos que Dios lo va a cumplir e impactar el mundo, porque José, en la sociedad en la que vivía, José impactó su entorno, impactó el mundo simplemente porque él se abrazó al sueño que Dios le había dado a los 17 años. Él se abrazó de ese sueño y fue ese sueño el que hizo que él impactara la tierra de Egipto y que fue ese sueño el que hizo que él impactara el entorno en el que él estaba. Yo no sé qué es lo que Dios te mandó a hacer, no sé cuál es el llamado, no sé cuál es el propósito que Dios puso en tu vida, no lo sé, no sé qué es lo que estás pasando, no sé si tal vez muchos de nosotros hemos sido burlados o por el propósito, por el sueño que nosotros tenemos. No lo sé. Lo que sí sé es que si nosotros nos animamos a abrazar ese sueño que Dios nos dio, ese llamado que Dios nos dio, si nos animamos a agarrar con todas nuestras fuerzas ese llamado, entonces vamos a lograr ser jóvenes que impactemos el mundo. El mundo necesita de jóvenes. ¿Quién más que los jóvenes llenos de vitalidad y llenos de fuerzas para agarrar el llamado que Dios nos dio y con toda la pasión del mundo salir a las calles y hacer lo que Dios nos mandó a hacer? Pero muchas
muchas veces todas las situaciones que pasamos en el medio nos desvían de ese llamado y pensamos que tal vez no es de Dios. Pensamos que, bueno, si está pasando todo esto es porque Dios me está mostrando que el llamado no es para mí. Si estoy sufriendo todo esto es porque, bueno, claramente el llamado es para otras personas y yo me confundí. Pero José nos muestra totalmente lo contrario. José nos muestra que él pasó todo eso que tenía que pasar. Él sufrió, él fue humillado, fue burlado, fue vendido, fue esclavo, fue prisionero, hasta que él llegó a que se cumpliera el propósito de Dios en sus vidas. Es momento de que como jóvenes, de que como iglesia, de que como hijos de Dios nos abracemos de ese sueño que Dios nos dio, nos abracemos de eso que Dios en algún momento nos mostró, que en algún momento alguien nos dijo, eso que solamente está en nuestra cabeza, eso que en algún momento imaginamos, tal vez predicándole a un montón de gente, tal vez predicando en la cuadra de tu casa, tal vez alabando en alguna iglesia, tal vez danzando, lo que sea lo que sea, eso que Dios puso en tu corazón, ese sueño que Dios puso en tu corazón en algún momento, es momento de abrazarnos de eso, de prendernos con todas nuestras fuerzas de eso y caminar siempre bajo el propósito de Dios, para que Dios cumpla su voluntad en nosotros, para que Dios cumpla ese llamado en nosotros, porque nadie más que nosotros va a cumplir ese llamado que Dios nos dio, porque Dios nos dio las cualidades necesarias y todo lo que necesitamos para que cada uno cumpla con su llamado. Yo no puedo cumplir el llamado de mi padre o de mi hermana o de Samuel o de Pamela. No puedo cumplir el llamado de ninguno de ustedes porque yo no soy ustedes, porque a ustedes les dio esa condición de hacerlo. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Cada uno de nosotros va a impactar a gente diferente. Si queremos ser jóvenes que salgamos, que impactemos la sociedad, que impactemos la ciudad, que impactemos el mundo, tenemos que caminar firmes bajo ese sueño y ese llamado que tenemos y no descartarlo por nada, porque Dios en su debido momento va a cumplir ese llamado en cada una de nuestras vidas. Si alguien me hubiese dicho a mí hace 10, hace 12 años atrás, que yo iba a estar hoy predicando en una iglesia, que iba a estar siendo líder de una iglesia, que iba a hacer todo lo que hoy estoy haciendo, no me lo hubiese creído nunca. Y probablemente si hace 10 años atrás yo lo hubiese soñado o alguien me lo hubiese dicho y yo lo hubiese contado, probablemente hubiese sido un motivo de burla y de risas para mucha gente. Me hubiesen dicho, pero ¿qué vas a predicar vos? Y mirá tu vida, mirá lo que sos, mirá esto. Pero sin embargo, cuando Dios pone un sueño y cuando Dios pone un llamado y cuando Dios nos dice, mira, vos vas a hacer esto, vos vas a predicar, vos vas a servir, vos vas a hacer esto, y nosotros nos abrazamos en algún momento de ese sueño y dejamos a un costado todas las burlas y dejamos a un costado todo lo que sufrimos y dejamos a un costado toda esa gente y no escuchamos a más nadie, solamente a Dios, como hizo José, que a pesar de todo lo que él estaba viviendo, a pesar de todo lo que él pasó, él siguió confiando y creyéndole a Dios hasta que el propósito de Dios se cumplió en su vida. Yo creo que nadie hubiese culpado a José si en el momento que estaban adelante de él los hubiese mandado a meter presos o a matar. ¿Quién lo hubiese culpado después de todo lo que le habían dicho los hermanos? Nadie le hubiese dicho nada. Pero simplemente él había entendido que no habían sido sus hermanos los que habían hecho todo eso, sino que todo eso era parte del propósito de Dios para que su sueño y su llamado se cumpla. Yo a veces me imagino a Dios y a nosotros abajo, y los que juegan al ajedrez me van a entender, yo pienso que nosotros somos como el tablero y Dios va moviendo piezas al alfil y al peón y al caballo y a la torre, y va moviendo piezas hasta que logra el jaque mate. Y así me lo imagino a Dios con la vida de cada uno de nosotros. Él va moviendo piezas, va sacando y va cruzando y uno para acá y otro para allá, hasta que va a llegar el momento en el que va a cumplir realmente lo que tiene que cumplir con la vida de nosotros. Eso es lo que yo les quería traer hoy, que yo sé que cada uno de nosotros, de los que están acá mirando, cada uno de nosotros tiene un llamado, sea las misiones, sea predicar de diferentes maneras, sea lo que sea. Sé que cada uno de nosotros tiene un sueño que Dios nos puso en el corazón. Todos nosotros lo tenemos, todos en algún momento lo hemos sentido o nos han dicho o hemos recibido palabra. Es momento de abrazarnos de eso. Ahora es el momento de abrazarnos de ese sueño, de seguir peleando por eso que Dios nos dio, de aferrarnos a eso y de no dejar que nadie nos quite la esperanza de que ese sueño se va a cumplir en la vida nuestra y que vamos a impactar la vida de nuestro alrededor, la vida de nuestra familia, la vida de quien sea. Vamos a llegar a ese momento en el que Dios nos va a cumplir el propósito que tenemos y vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero tenemos que perseverar y tenemos que mantener
mantenernos firmes, caminando, sabiendo que Dios va a cumplir el propósito con nosotros, sabiendo que caminamos bajo la voluntad de Dios y que como José hizo, caminando bajo la voluntad de Dios, la bendición de Dios nunca se apartó de él. Aún en sus peores momentos, la bendición de Dios estaba con José, siendo esclavo, estando en la cárcel, estando donde sea, la bendición de Dios estaba con José. Y así va a pasar en nuestras vidas si nosotros nos animamos a caminar bajo la voluntad de Dios para que cumpla su propósito en nosotros.